Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador. Y como les he dicho siempre, en momentos críticos, en momentos difíciles y en áreas protegidas y patrimoniales del país, junto a comunidades indígenas, mestizas y negras. Hoy hablaremos acerca de la segunda parte de cómo Ecuador se convirtió del paraíso de Sudamérica al infierno de Sudamérica. Y para entender en esta segunda parte lo que sucedió después del gobierno de Rafael Correa, en el que realmente el Ecuador llegó a convertirse en el paraíso de Sudamérica, porque no solamente que tenía grandes ingresos económicos debido a esta negociación hecha por Rafael Correa, en la que las compañías petroleras ya no se llevaban de los 5 barriles que podían obtener, 4 eran para ellos y solo 1 para el gobierno. Con Rafael Correa esto cambió. Las compañías petroleras tenían que dejar los 4 barriles al gobierno y ellos tenían que cobrar solamente el valor de 1 barril por sus servicios de perforación y exploración petrolera. Esto le permitió al gobierno de Rafael Correa tener gran cantidad de dinero y recursos económicos cuando el petróleo estaba por los $100, algo que el petróleo volvió a estar inclusive a más precio en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, en donde temporalmente bajaba, pero nuevamente tenían grandes subidas. Sin embargo, la diferencia estaba en que el gobierno de Rafael Correa invirtió todo ese gran recurso económico en infraestructura, especialmente en construir carreteras, acueductos, puentes, sistemas de riego, hospitales, escuelas, colegios, universidades, y en incluir, inclusive llegó a financiar a 20,000 estudiantes del Ecuador para que estudiaran en las 100 mejores universidades del mundo. Además, organizó y capacitó al sistema pedagógico ecuatoriano, a los profesores. Los médicos tenían que entrar ya por concurso. Los hospitales tenían certificación internacional, las escuelas y colegios también recibían certificación internacional para poder trabajar y operar. En fin, se creó un sistema mediante el cual la calidad y la cantidad de los trabajos difería mucho de lo que había sido antes del periodo de Rafael Correa, y esto a su vez significó salarios más altos, seguro social, y estos salarios más altos iban desde las cocineras y empleadas domésticas, que antes de Rafael Correa apenas ganaban $90 al mes, y cuando llega Rafael Correa llegan a ganar lo mismo que todo trabajador. El salario básico era ya $400 al mes. Con estas características y estas nuevas condiciones, los médicos, por ejemplo, en el caso mío, que antes trabajábamos por $300, $400 al mes, con Rafael Correa, un médico que trabajaba en los campos para el Seguro Social Campesino, para el Ministerio de Salud, ya ganaba $680, $1,680 al mes. Y esto era otra dimensión, esto era otra consideración, otras posibilidades. Fuera de eso, teníamos posibilidades de estudio, de capacitación, de estudios avanzados, en fin. Con todo esto, a pesar de todos los bienes, sucedieron los grandes problemas. Vino una crisis de la caída del valor de las materias primas en el mundo, y entonces cayó el petróleo, cayó todas las materias primas, el cobre y todos los productos que eran materias primas. Pero seguidamente a esta caída de los precios de las materias primas, que se da en el 2014, a Ecuador le sigue un terremoto de grandes dimensiones, 7.3. Pero lo curioso de ese terremoto era que
afectó a más de 1000 kilómetros del borde costero ecuatoriano. Y en el borde costero ecuatoriano había migrado una gran cantidad de población desde que el camarón se convirtió en uno de los más importantes productos de exportación, y Ecuador llegó a ser el primer productor mundial de camarón. Estamos hablando desde las décadas de los 80, y en estos 20 años, casi 25 años de la industria camaronera, que ya para fines del siglo XX fue abollada o sufrió un colapso debido a la llegada de una peste llamada la peste de la cabeza blanca, del camarón. Esta peste de la mancha blanca pues destruyó camaroneras, descalabró la economía del borde costero, donde ya 120,000 familias salían todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches, cuando había el aguaje, a recolectar las larvas de camarón. Las poblaciones enteras veían desaparecer sus manglares, y los mismos trabajadores de los pueblos eran los que los destruían, y esos trabajadores de los pueblos luego construían los diques, las piscinas camaroneras, y finalmente terminaban en el desempleo y perdían la principal fuente de proteínas, que era la concha, el camarón y el cangrejo, que crecían en los manglares. Así se comenzó a vivir este colapso del territorio costero ecuatoriano debido al terremoto, que se produjo como epicentro en Pedernales, pero se extendió fundamentalmente hacia la costa norte, es decir, la costa sur de Esmeraldas hasta Esmeraldas, y desde Manabí, a lo largo de Manabí. Este descalabro, que significó más de 700 muertos, la destrucción de infraestructura, escuelas, colegios, universidades, carreteras, y que hizo que se desviaran gran parte de los recursos del Estado para la rehabilitación de Manabí. Inclusive se aumentaron los impuestos, la recaudación, etcétera, etcétera. Se recibieron donaciones internacionales, en fin. El asunto es que se hizo una rehabilitación de la costa de Manabí, por el terremoto, extraordinaria, fantástica. Pueblos como en los que yo estaba, que eran esta zona de Muisne, de Pedernales, se construyeron casas para las familias que habían perdido sus pequeñas covachas, porque eran covachas en las que vivían, casas de caña y madera y paja toquilla, de hojalata. En los pueblos se les entregó viviendas de cemento armado con todos los servicios que incluían desde guarderías, servicios médicos, hasta hospitales o centros de salud hospital, con carreteras, electrificación, alcantarillado, internet, con todo lo imaginado. Era un cambio de vida total. Y esto favoreció a numerosísimas familias. Solamente en el caso de Muisne, donde yo estuve, llegaron a construirse una casa cada día, y esas casas cada día fueron distribuidas a más de 1000 familias. Cada familia de 4 miembros. Ya pueden ustedes imaginarse cómo fue. Se creó un pueblo entero a la entrada de Muisne. Bien, a pesar de eso, en el día de hoy se quiere seguir un juicio al vicepresidente Jorge Glass, que estaba al frente de esta rehabilitación de la costa ecuatoriana, por malversación de fondos en la rehabilitación de la costa ecuatoriana después del terremoto. Tras el terremoto, para el año siguiente, vinieron las elecciones, y Rafael Correa pensó que Lenín Moreno, aquel discapacitado que había sido su vicepresidente en el primer periodo,
y luego fue delegado de Rafael Correa ante las Naciones Unidas en Suiza, era la persona que se suponía había logrado, podía continuar aquella tarea que había empezado, este proceso de la Revolución Ciudadana, y por el contrario, Lenín Moreno se convirtió en un vendepatria, en un traidor, en un individuo que inició este periodo dramático que vivimos en el Ecuador, que es el periodo de la persecución política. Este periodo dramático de la persecución política, que principalmente era contra los correístas, contra los movimientos y partidos políticos de Rafael Correa, también se produjo en Brasil luego de la caída del gobierno de Lula, donde inclusive Lula fue a la cárcel. Luego se produjo también en Bolivia, donde ahora Evo Morales también ha pasado por esta persecución. Se produjo también en Argentina, donde Cristina Fernández tuvo que vivir esta persecución política, y actualmente esta persecución política continúa, y ella inclusive ha sido condenada a prisión y a la pérdida de sus derechos para ser y participar en la vida política de Argentina. Esta ola de reacción contra el socialismo del siglo XXI de América Latina, que empezó en Ecuador y luego en Brasil, en Argentina, en Bolivia, finalmente en Bolivia, y posiblemente vendrá ahora contra Colombia después de que Petro termine su periodo presidencial. Seguramente Petro será perseguido político también. Se logró salvar México, que llegó con López Obrador a otra situación, y actualmente continúa con Sheinbaum, la nueva presidenta de México, pero seguramente cuando ella logre terminar su periodo, vendrá un periodo de persecución política. Este periodo de persecución política, alentado por el gobierno de Donald Trump en el primer periodo, en el año 2016, que se convirtió en lo que es ahora la expulsión masiva de migrantes latinoamericanos y la guerra frontal contra los gobiernos de Venezuela, Cuba, y la guerra solapada contra el correísmo, el kirchnerismo de Argentina, con los Kirchner y la Cristina Fernández, y todo lo demás es lo que se ha venido, lo que se anticipó a este nuevo momento al que le siguió una pandemia, la pandemia del COVID, que destrozó a los países latinoamericanos más que a ningún otro espacio territorial del planeta Tierra. Golpeó sobre todo a América Latina, que había sido el patio trasero de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista humano, el país más golpeado, el que más víctimas mortales tuvo, fue Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad de resiliencia de los países del mundo entero a esta pandemia fue mucho más notable y ventajosa en países grandes como China, como Estados Unidos, como los países europeos con economías desarrolladas, inclusive Rusia. Y fue terriblemente impactante y fatal en países pequeños de
América Latina, sobre todo en Ecuador. En Ecuador, la capacidad de resiliencia se vino abajo y nosotros nos convertimos en botín político de la derecha fascista latinoamericana, neofascista latinoamericana, porque los terratenientes, los banqueros, los agroexportadores, que habían marcado la historia de nuestros países en América Latina, volvieron a tener poder, vigencia, y tras ellos ya se viene una réplica de lo que es las épocas de las dictaduras de los años 70, que es lo que se está viniendo ahora en Ecuador, solamente que con una forma camuflada, donde el presidente Daniel Noboa, lo primero que ha hecho para combatir a los carteles del narcotráfico y a esta guerra, este conflicto interno armado contra secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, asesinos, sicarios que se han tomado el país. Y se han tomado el país porque el Ecuador se convirtió en la mayor lavandería de dólares luego de la dolarización en el año 2000. A los 25 años de dolarización se ha convertido en la mayor lavandería de dólares, y la mayor parte de los dólares que se lavan en el Ecuador son dólares ilegales. Estos dólares ilegales provienen del narcotráfico, del lavado de capitales, de la evasión de impuestos, de lo mismo que hacen los paraísos fiscales en Centroamérica y Panamá, especialmente en el Caribe y Panamá, o lo que hacen en Las Vegas, en los Estados Unidos, en Florida, en Miami o en Delaware. Nosotros nos convertimos primero en un paraíso fiscal gracias a la dolarización, y ahora somos la gran lavandería de narcodólares. Pero nuestra proximidad a Colombia y Perú, mayores productores de cocaína, nos colocó en el camino de la droga hacia Europa y a Estados Unidos, debido a las facilidades que presenta la costa ecuatoriana y la corriente de Humboldt, que lleva sin mayor esfuerzo las naves desde Ecuador hasta Estados Unidos, especialmente en los meses de junio a diciembre. Y gracias a la exportación de banano de Ecuador a Europa, pues Ecuador es el mayor productor de banano del mundo, y la flota bananera ecuatoriana llega y se reparte en todo el planeta Tierra, pero sobre todo a Europa. Y en esos barcos bananeros, más ahora también en barcos que llevan otros productos de Ecuador a Europa, se consiguió hacer el envío casi sin costo de la cocaína a Europa. Mientras que para llevar la cocaína de Ecuador a Estados Unidos, los narcotraficantes tienen que tener lanchas rápidas, motores, combustible, tripulación, sortear la guardia costera, en fin, tienen que pasar por riesgos y peligros. En cambio, para llevar la cocaína a Europa, solamente basta con contaminar un barco, un container que lleve frutas desde Ecuador hasta Europa, y el costo del transporte no existe, es gratis. Y entonces esta fue la gran atracción para las mafias, especialmente la mafia albanesa, la mafia italiana, que encontraron que tras la pandemia la demanda de cocaína en Europa se desbocó.
Y la razón para que la demanda de cocaína en Europa se haya desbordado se debe fundamentalmente al hecho de que la cocaína es, al igual que la marihuana, las drogas menos peligrosas que existen, en tanto que las drogas como el fentanilo, los derivados del opio, el LSD, las anfetaminas, son drogas que producen muchos mayores daños que lo que produce la cocaína. Ante esta realidad, mientras que la marihuana ya pasó de ser una droga a ser un medicamento, la cocaína, que empezó como un medicamento, como un elixir llamado Coca-Cola, luego se transformó en silocaína, el anestésico que se utiliza para las suturas, para todo lo que es la odontología, se pasó a convertir en la droga más demandada en Europa. No solamente por el hecho de que era la menos riesgosa, sino que además, con esta capacidad que tiene la cocaína de reducir la demanda de oxígeno y la percepción del cansancio, en las mujeres produce también un efecto muy especial que se llama la sensación del orgasmo prolongado. Y esta sensación del orgasmo prolongado en Europa, donde desde la Edad Media la frigidez se convirtió en cultura, en religión, en comportamiento social, porque se le percibía al orgasmo como la presencia del diablo en el cuerpo de la mujer. Y no fue sino hasta los años 70 que se descubrió o se inventó los anticonceptivos, y que luego de la guerra de Vietnam, la conducta de la sociedad mediante lo que se llamaban los derechos civiles y sobre todo los derechos de la mujer y los denominados las sociedades, la cultura de la rebeldía, la cultura hippie, por ejemplo, el uso de la cocaína se popularizó. En principio fue el uso de las drogas alucinógenas, especialmente el LSD, pero luego esto se convirtió en el uso de drogas estimulantes como el éxtasis, y finalmente la demanda de la cocaína en Europa es la que ha despertado furor en la economía mundial y ha convertido a Ecuador en el principal exportador de cocaína a ese país. Pero no solamente que Ecuador se enfrentó a esta situación, sino que además Ecuador se convirtió en un centro de guerra entre los carteles mexicanos, que veían que toda la cocaína que antes iba a los Estados Unidos comenzó a ser desviada a Europa, y se peleaban contra los carteles europeos, los albaneses, los de la Andrágueda, los italianos, que se llevaban la droga a Europa. Además, el sistema de pagar los servicios de los narcotraficantes era ya no en dólares, porque Estados Unidos comenzó a perseguir al dólar, y la persecución del dólar convirtió a los capos de la droga en presos deportados a los Estados Unidos. Entonces, como no podían seguir el camino de la droga, del dólar, para detener a estos traficantes, los traficantes optaron por pagar a los sicarios, a los transportadores, a todos ellos con droga, y a su vez estos traficantes de droga que prestaban servicios a los carteles,
y recibían su paga en dólar, tenían que vender esa droga para convertirla en dólares. Y el lugar donde se podía convertir en dólares más fácilmente la droga era en Ecuador, país dolarizado. Eso creó territorios de las bandas de microtraficantes, comenzando por Guayaquil y luego extendiéndose a todo el Ecuador. Y estos territorios de las bandas de microtraficantes, que son lavadores del dólar en barrios pobres, mientras que otros narcotraficantes se convirtieron en lavadores de dólares, especialmente en la industria del transporte y en la industria de la construcción. Es así como Ecuador terminó siendo la gran lavandería de dólares. Y esta lavandería de dólares nos llevó a una guerra denominada la guerra al narcotráfico, que la empieza Lenín Moreno. Y esta guerra al narcotráfico le permite a Estados Unidos tener el control sobre las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, los medios de comunicación e inclusive las campañas políticas y las consultas populares en Ecuador. Es gracias a esta guerra al narcotráfico que Donald Trump, Mike Pompeo, Lenín Moreno, luego Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa logran convertir al Ecuador en un aliado, entre comillas, de Estados Unidos en la lucha, en la guerra al narcotráfico, pero en realidad en una colonia de los Estados Unidos, donde Estados Unidos puede disponer de territorios como el territorio de Galápagos, como el territorio de Manta, para establecer allí bases navales que le permiten controlar la navegación por el Canal de Panamá y por el Pacífico Sur. Esto es lo que hemos llegado a convertir, esto es lo que nos ha convertido ahora a Ecuador en el infierno de Sudamérica. Un país donde la vida vale menos que la plata, donde los gobernantes llegan al poder mediante campañas electorales en la que los ecuatorianos nos volvemos enemigos de los ecuatorianos. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que los norteamericanos se vuelven enemigos de los norteamericanos gracias a las elecciones y a las campañas electorales. Este mismo fenómeno es el que ahora nos ha desbordado y nos ha convertido a los ecuatorianos en enemigos de nosotros mismos, en el peor enemigo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una campaña, a una mesa de votación, la mayor parte de la gente vota por el candidato que más plata ha puesto en la campaña electoral. Y en el caso, por ejemplo, del presidente que tenemos ahora, no solamente que puso de su propia plata, sino que utilizó los recursos que disponía como presidente, que sustituyó a Guillermo Lasso debido a unas elecciones anticipadas. Y este recurso económico, convertido en bonos, en cocinas de inducción, en regalos, en formas así, se convirtió en compra de votos y de conciencias. Actualmente, esta compra de votos y de conciencias ya no es solamente de los votantes. Ahora, en el Parlamento Nacional, el presidente compra los votos y la conciencia de los otros asambleístas que no son de sus partidos para poner leyes y a través de esas leyes practicar lo más importante que practica un gobierno fascista: la persecución política. Lo que hace el gobierno de Milei, lo que hace el gobierno de El Salvador,
lo que hace el gobierno de Donald Trump, que ahora lo que hace es la persecución. En el caso de Donald Trump, la persecución política fundamentalmente a los latinos, a los hispanos que están en territorio norteamericano. En el caso de Bukele, la persecución a los jóvenes de las maras que se convirtieron en poder político, y en el caso de Ecuador, la persecución política específicamente a los correístas, igual que lo que sucedió en Brasil con los seguidores de Lula, igual que lo que sucedió en Argentina cuando Macri fue poder y ahora lo es Milei, la persecución a los seguidores de Cristina Fernández y de Kirchner, y lo que sucede en Bolivia, que es la persecución a los seguidores de Evo Morales, y en Perú la persecución a los seguidores del presidente Chávez, que fue destituido. Es así como Ecuador se llegó a convertir en lo que es ahora el infierno de Sudamérica. Un país en el que la vida vale menos que la plata. La plata es, el dinero es el que pone presidentes, el que pone leyes, el que financia ejércitos, financia la represión, el que compra la prensa, el que vende información. El dios dinero se ha apropiado del Ecuador. Y este dios dinero es el que ahora nos lleva a irnos contra nosotros mismos, los ecuatorianos, nos lleva a ser unas ovejas dóciles y hasta imbéciles que hacen lo que Donald Trump quiere, lo que Guillermo Lasso, Daniel Noboa y Lenín Moreno quieren, y finalmente nos han convertido a los ecuatorianos en el principal enemigo de otro ecuatoriano. Porque el día que usted va a votar, y lo hace con conciencia histórica, con conciencia ecológica, con conciencia sanitaria, porque sabe que en su país el consumo de drogas se ha vuelto el sustituto del alimento diario de los niños, que prefieren, para amortiguar el hambre, oler pegamento, y los hambrientos prefieren tomar una copa de trago en lugar de comer un bocado de pan. Y todo este fenómeno se produce de forma masiva. Hoy, esa gente que ahora está sumisa, sin capacidad de cuestionar, de reaccionar ante las noticias, ante la información, ante lo que dicen los medios, ante la publicidad, ante todo este despliegue militar y policial, que ahora con las nuevas leyes inclusive tienen el derecho de meterse en su casa, de quitarle el celular, de poner pruebas, de inculparle, de perseguirle, de hacer que su vida sea un verdadero calvario en el Ecuador, nos ha convertido a los ecuatorianos y a este país en el infierno de América del Sur. Muchas gracias.